Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Nuevamente me da gusto saludarles, comunicarme con ustedes a través de este medio de comunicación. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes y porque seguro estoy que estos mensajes que ustedes han escuchado y que han compartido ha sido de bendición tanto para ustedes, para sus familias, como para las familias de aquellos que ustedes les han compartido. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, doy gracias a Dios porque nos permite llegar a esta fecha. Ya casi a términos para llegar al día último de noviembre y empezamos el mes de diciembre, el mes donde recordamos una vez más el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos a continuar con nuestros temas y hoy, precisamente hoy domingo 19 de noviembre, damos por concluida nuestra serie a la cual hemos titulado El Bautismo. Hoy hacemos la última entrega, la quinta entrega de este tema, que tiene por título Bautizados por Cristo Jesús. Bautizados por Cristo Jesús. Así es que voy a permitirme leer para ustedes dos citas bíblicas. La primera, encontramos ahí en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 3, que a la letra dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y la segunda cita bíblica la encontramos allí en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2, que a la letra dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, como decía, esta es la última entrega de nuestra serie, El Bautismo. Bautizados por Cristo Jesús. Cuando Jesús dio a sus discípulos la señal del bautismo, los invitó a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo encontramos ahí en Mateo 28, versículo 19. Mateo 28. Este pasaje lo conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28 dice así: 28, versículo 19. Nos dice así, dice: Y estando él sentado en el tribunal, Mateo 28, versículo 19, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos, ¿ok? Bueno, esa es la gran comisión, que no nada más los discípulos, que Jesús no nada más se los dio a los discípulos, ahora nos la está dando a nosotros, a cada uno. Tú que me ves, tú que me escuchas,
Tal vez tú podrás decir, bueno, yo no puedo bautizar, ok, pero sí puedes o sí podemos compartir, dar a conocer las buenas nuevas. ¿Y qué quiere decir buenas nuevas? El plan de salvación de Jesús, de Dios para la humanidad. Pero dice, este es el gran misterio de la fe cristiana. Un solo Dios revelado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como hemos estado viendo, son tres personas en una misma esencia que forman la Santísima Trinidad. ¿Sí? La Santísima Trinidad, tres personas en una misma esencia, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recordemos cuando nosotros fuimos bautizados o cuando asistimos a un bautizo, ¿qué dice el pastor o qué dice el sacerdote? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estamos siendo bautizados o están siendo bautizados en Cristo Jesús, bautizados por Cristo Jesús. Y esto es, como dice Pablo, pues si hemos sido bautizados en Cristo, también hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué en su muerte? ¿Por qué dice que hemos sido bautizados en su muerte? Porque recordemos que Cristo, cuando murió en la cruz, cuando cargó la cruz simboliza todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad. Cristo los llevó a cuestas. Fue clavado, fue crucificado a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra maldad. Por amor a nosotros, Cristo murió. Entonces, si Cristo murió en la cruz, nosotros debemos morir, pero al pecado. ¿Para qué? Para que, como lo decíamos la vez pasada, para que podamos tener una vida plena, una vida eterna, y podamos gozar de la presencia de Dios. Como dice Pablo, ahora veo oscuramente, pero veré claramente, ¿sí? Y nosotros ahorita vemos, como dice, tras oscuro velo. Pero cuando el Señor nos llame, si es que nosotros empezamos a vivir desde aquí la vida eterna, podremos ver el rostro de Dios frente a nosotros. Podremos estar delante de Dios, como dice Pablo, sin nada de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, porque la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado. Entonces, recordemos, el bautismo es simplemente una señal de que pertenecemos a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos bautizados, cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, Él nos puso el sello de su Espíritu Santo. Así es que mi hermano, mi amigo, dice, en el Nuevo Testamento varias veces encontramos la expresión bautizados en el nombre del Señor Jesús o bautizados en Cristo Jesús. Veamos, por ejemplo, Hechos 8:16. Hechos 8:16. Donde nos dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús.
¿A qué se refiere esto? Donde dice que no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿A qué? Al Espíritu Santo. ¿Sí? No había descendido todavía el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora nosotros somos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Como repito, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando decimos que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, es porque estamos siendo bautizados en el nombre de Jesús, y es porque en ese momento debemos morir a nuestros pecados, porque recordemos que Cristo murió por nosotros, murió por nuestra culpa, por nuestros pecados, murió en la cruz. Entonces, dice, fueron bautizados, ¿sí? Dice, para entender estas dos expresiones, podemos relacionarlas con el versículo de hoy. Fueron bautizados en la nube y en el mar, como leímos, ¿verdad? Ahí en Primera de Corintios, ¿sí? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Por Moisés, ¿verdad? Dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Se trata de una alusión al momento en el que el pueblo de Israel, guiado por Moisés, huyó de Egipto cruzando el Mar Rojo. En ese momento, cuando Moisés libera al pueblo de Israel, en ese momento cuando Moisés, con el poder de Dios, se abre el Mar Rojo, en ese momento se puede decir que son bautizados, es bautizado el pueblo judío, ¿sí? Por eso dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos la bendición, tenemos la oportunidad de poder ser bautizados, ya sea en un río, ya sea en el templo, a donde nos plazca, pero siempre y cuando sea bajo la Santísima Trinidad, como decía, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es que dice, cuando el pueblo de Egipto huyó cruzando el Mar Rojo, dejaban una tierra conocida para ir a una tierra nueva y desconocida. Iban a atravesar un desierto grande y espantoso. Cuando nosotros somos bautizados, hagamos de cuenta, dejamos una tierra conocida, que es el mundo, que son las cosas que el mundo nos ofrece. Esa tierra nos lleva a la perdición. Y la tierra nueva que conoceremos a través del bautismo es todas las promesas que Dios nos ha dado, y alcanzaremos la vida eterna. Recordemos en Apocalipsis, donde nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, si nosotros con el bautismo pertenecemos a la familia de Dios y permanecemos fieles a su palabra, a sus mandatos, Dios tendrá para nosotros, para nuestro día final, esa corona de vida eterna que Él nos ha prometido, ¿sí? Esa es la nueva tierra. Por ejemplo, el pueblo de Israel llegó a una tierra desconocida, llegó a una tierra grande, ¿sí? Ese es para nosotros el reino de Dios. Deuteronomio
8:15 nos dice de la siguiente manera. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Veamos. Dios, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, por instrucciones de Dios, Dios guió al pueblo de Egipto durante 40 años por el desierto. En una de esas travesías, el pueblo tuvo necesidad de tomar agua. Lo llevó por un desierto, dice aquí, te llevó por un desierto grande y espantoso. Y te dio de beber agua de la roca pedernal. Entonces, Dios le da instrucciones a Moisés que golpee una vez la roca y brotará agua para que el pueblo tome. Ahí es donde dice, y te dio agua, dice, y él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Para qué? Para que tomaras. Así Dios en nuestra vida. Dios es quien sacia nuestra sed espiritual, que podemos empezar a saciar a través del bautismo, si es que vivimos conforme a la palabra de Dios, si es que dejamos que Dios obre en nuestra vida. Dice, pero no estaban solos en este viaje. Dios los guiaba por medio de Moisés. La experiencia de este pueblo es una imagen de nuestra vida cristiana. No sabemos por lo que tendremos que pasar, pero tenemos la certeza de que no estaremos solos. No estaremos solos sin objetivo ni dirección. Jesús estará con nosotros todos los días. Y es cierto, muchas veces en nuestra vida cotidiana andamos por caminos desconocidos, por caminos oscuros, ¿sí? Andamos por lugares hasta cierto punto de cierto peligro, con el temor de que no nos pase nada. Pero sabemos algo muy importante, que Dios está con nosotros. Y eso lo dice su palabra. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No lo podemos ver, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir. Pero sí podemos palpar, podemos tocar sus bendiciones. Y ahí es donde se siente la presencia de Dios en nuestra vida. Dice el salmista, ahí en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una certeza que el salmista David tenía en su corazón, que Dios estaba con él. Ahora nosotros debemos tener esa certeza de que Jesús, de que Dios, de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y dice el salmista también, a sus ángeles mandará para que te guarden de día y de noche, y tu pie no tropiece en piedra. Mi hermano, mi amigo, ¿qué más queremos? Rindámonos totalmente a Dios. Si ya has sido bautizado, si ya recibiste el sacramento del bautismo, mi hermano, te invito
a que te pongas, o más bien nos pongamos a cuentas con Dios. Dejemos que Dios obre en nuestra vida. Dejemos que Dios trabaje en nosotros. Dejemos que Dios haga su voluntad. Porque solamente sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y el tiempo de Dios es el exacto. Así es que mi hermano, mi amigo, yo te invito a que hagas conciencia, que tanto tú que me ves, tú que me escuchas y tu servidor, hagamos esa reflexión en nuestra vida. ¿Qué ha sido de nosotros? ¿Qué fue de nosotros cuando no conocíamos a Dios? Y ahora, ¿qué es de nosotros cuando lo conocemos? Pero también hay otra incógnita. Si conoces a Dios, ¿has vivido conforme a su voluntad o has vivido fuera de su voluntad? Si no has recibido el bautismo, mi hermano, mi amigo, te invito a que recibas ese sacramento y permitas que Dios, que la sangre de Cristo, el amor de Dios y la guía del Espíritu Santo sean en tu vida y en tu corazón. Recuerda, ¿o ignoráis que fuiste bautizado? Dice, ¿o ignoráis que fuiste bautizado? Dice, en Cristo Jesús. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, por lo tanto, como dije al principio, debemos morir al pecado. ¿Sí? Recordemos, Dios, si algo que aborrece Dios es el pecado. Dios ama al pecador y odia el pecado. Mi hermano, mi amigo, ya para terminar, dice, me bautizo con esta convicción. Creo en Jesús y quiero vivir para Él. Sé que Él no me abandonará, sino que me guiará cada día hacia la eternidad, porque Él es mi pastor. Una vez más, apréndete esta confirmación y si te bautizas, confiesa esto. Me bautizo con esta convicción. Creo en Jesús y quiero vivir para Él. Sé que Él no me abandonará, sino que me guiará cada día hacia la eternidad, porque Él es mi pastor. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos has permitido, Señor, estar en contacto a través de este medio de comunicación, a través de esta red social. Gracias, Dios, porque nos das esa bendición de poder contar con la tecnología para poder llegar, Señor, a todos los rincones de la tierra, Padre. Señor, gracias también porque nos has permitido escuchar tu palabra a través de esta serie de 5 temas relacionadas al bautismo. Te pedimos, oh Dios, que todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido, haya quedado grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, y que, Señor, tu palabra haya penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser.
Y permite, oh Dios, que no nada más seamos oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Padre eterno, en tus manos nos ponemos y prepara nuestro corazón para la siguiente semana, lo que hemos de escuchar, lo que hemos de aprender, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, mis hermanos, mis amigos, hasta aquí hemos terminado esta serie de 5 temas, de 5 entregas relacionadas al bautismo. La siguiente semana, el siguiente domingo, empezaremos una nueva serie de 8 temas, de algunas cualidades de Jesús. El primero, la base es, ¿por qué Jesús y no otra persona? ¿Sí? ¿Por qué Jesús y no otra persona? Y ya viene la respuesta, porque Jesús es el único hombre que agradó a Dios. El segundo tema es Jesús, su santidad. El tercer tema, Jesús, su humildad. El cuarto tema, Jesús, su obediencia. El quinto, Jesús, su sumisión. El sexto, Jesús, su confianza. El séptimo, Jesús, su abnegación. Y por último, Jesús, su fidelidad. Estas son algunas cualidades de Jesús. Por eso Jesús fue el indicado para morir por nosotros. Mi hermano, prepara tu mente, prepara tu corazón y con toda confianza, si tienes alguna duda, puedes comunicarte conmigo y trataremos de aclararla, ¿sí? Damos gracias a Dios por este momento, damos gracias a Dios por su bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios colme de bendiciones tu vida, tu hogar, tu familia, tu trabajo. Y recuerda, comparte esta palabra, dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.